En una cafetería, el dueño reprendía a su empleado porque, según él, hacía mal su trabajo. Esta vez, lo acusaba de haber tirado algo que fácilmente podía reutilizarse con solo lavarlo, además de que era demasiado costoso como para desecharlo. Estaba cansado de llamarle la atención por esas cosas y lo culpaba de las bajas ventas del negocio, viéndolo como un completo inútil. Sin embargo, nuestro protagonista sabía que su jefe se la pasaba reutilizando sobras y luego se quejaba de la falta de clientes, lo que inevitablemente lo llevaría a la quiebra. Para él, esa práctica era la razón por la que el negocio se hundía, así que no le preocupaba si lo despedían, ya que no estaba diciendo ninguna mentira. Al final, terminó siendo despedido, aunque no había hecho nada malo. Solo que, como siempre, pensaba antes de actuar para no hacer algo de lo que luego se arrepentiría. Así había sido toda su vida, cuando se dejaba llevar por su temperamento, después terminaba lamentándolo. Sobre todo porque ahora ni siquiera tenía dinero suficiente para pagar la renta. Sacó su teléfono y, al revisar su saldo, vio que apenas le quedaban 150 wons, una cantidad ridícula en comparación con lo que necesitaba. Además, por su forma de ser, no tenía a nadie a quien pedirle ayuda. Hasta que, entre sus contactos, encontró un nombre en particular. Sabía que solo le quedaba una opción, contactar a su casera. Cuando contestaron el teléfono, se presentó como Ansol y acordó verla en el lugar de siempre. En un edificio departamental, dentro de una habitación, él estaba arrodillado junto a una chica rubia, su casera. Sin embargo, Ansol se veía agotado. Ella le comentó que si estaba tan exhausto, jamás alcanzaría una revelación divina, y le preguntó si no prefería simplemente aceptar el préstamo. Quería que hiciera las cosas bien, que la ayudara o, de lo contrario, que se fuera de su departamento. Ante esto, el chico no tuvo más opción que concentrarse en la consagración. Después de darle un leve beso a la chica, comenzó a leer la Biblia con más rapidez. Gracias a eso, ambos pudieron utilizar el agua bendita para purificar sus corazones. Poco después, la casera comentó que no le gustaba tener que decirle lo que debía hacer para que reaccionara. Pero, dado que había logrado calmar su corrupción, le permitiría retrasar el pago del mes. Aún así, le preguntó por qué nunca duraba en ningún trabajo de medio tiempo. No entendía cómo podía hacer que lo despidieran solo por no hacerse de la vista gorda con la comida reutilizada. Sin embargo, notó que él era un defensor de la verdad y que, por eso, le costaba quedarse callado. Si fuera ella, dijo, le resultaría difícil asimilar no poder pagar la renta, no tener dinero y verse obligada a vender el puerco. Ansol la interrumpió. Le parecía injusto no poder hablar cuando algo estaba mal. La chica, intrigada, le dijo que podía decir lo que quisiera, siempre y cuando no terminara despedido otra vez. Pero a él no le importaban los negocios fraudulentos, pensaba que merecían ser eliminados. Ante esto, la casera lo miró con seriedad. Para ella, parecía alguien que no asumía la responsabilidad de sus actos. Lo veía como un niño pobre incapaz de hacerse cargo ni siquiera de su propia vida. No tenía interés en escuchar a alguien que no podía sostenerse por sí mismo. Le dejó claro que un adulto que no es capaz de pagar la renta no tiene derecho a hablar de justicia mientras sigue holgazaneando. Le recomendó que madurara y se comportara de acuerdo con su edad. Luego, le preguntó hasta cuándo pensaba seguir siendo un pequeño miserable. Ansol, molesto, la llamó Boomer, diciéndole que no era su madre y que no tenía derecho a regañarlo. En su mente, no quería escuchar las palabras de alguien que solo lo necesitaba para satisfacer sus deseos. Pero cuando la chica escuchó la palabra mamá, simplemente sonrió, con un ligero rubor en el rostro. Le dijo a Ansol que se levantara, pues tendrían otra misa. No entendía de qué se quejaba él, si podía ver claramente cómo el cáliz brillaba. Ansol pensó que ya habían terminado, pero para ella, mientras alguien los escuchara, podrían interpretar que él estaba pagando la ceremonia. Así que ella quería decidir hasta cuándo acababa, y no tenía prisa, pues tenían toda la noche para que él regresara a casa al día siguiente. Para Ansol, cada vez que se encontraba con la casera, experimentaba esa misma sensación. Aunque no lo aparentaba, ella tenía la costumbre de entrometerse en sus asuntos.
Sin embargo, como en ese momento estaban participando en un juego de roles, le pidió que fuera más amable con sus palabras. Mientras tanto, en otro departamento, una chica trabajaba en su computadora. Murmuraba maldiciones contra su profesora, convencida de que el exceso de trabajo la estaba volviendo loca. No entendía cómo alguien que había sido parte del personal de una escuela podía no saber nada de Excel, a pesar de llevar años trabajando de programador. Pero definitivamente pensaba vengarse después de graduarse, asegurándose de que su vida no fuera nada fácil. En medio de sus pensamientos, escuchó unos ruidos provenientes del piso de arriba y supo de inmediato que otra vez estaban realizando una consagración. Por otro lado, Ansol continuaba rezando junto a Yeon. Aunque él estaba algo preocupado por ella, la rubia solamente quería que se callara. A pesar de eso, el chico le aseguró que su fe aumentaba más cuando pedía bienestar por un perrito. Preguntándole si aquello parecía una oración especial, pero Yeon esperaba que él ya lo supiera y que, en lugar de distraerse, se concentrara en su labor. Así que el chico siguió leyendo la Biblia sin detenerse. Mientras tanto, en su departamento, la otra chica maldecía en silencio a los dos que realizaban la misa. Pensaba que tenían demasiado tiempo libre si podían rezar a esa hora y ya no soportaba escucharlos. Harta, se levantó de su silla y, al llegar a la puerta del departamento de arriba, comenzó a tocar el timbre con insistencia, gritando que era la vecina de abajo y que estaban haciendo demasiado ruido. A pesar de su insistencia, Ansol no se alarmó. Suponía que quizá no debieron rezar tan cerca de la pared. Yeon, por su parte, optó por ignorarla, pues la consideraba una inquilina amargada que siempre se quejaba por todo. Sin embargo, el sonido del timbre molestaba a Ansol, así que decidió ir a hablar con ella antes de regresar. No obstante, Yeon lo detuvo, recordándole que lo primero era ayudarla a encontrar su revelación divina y que debía obedecerla. Ante esto, el chico simplemente asintió. Continuaron con sus rezos, lo que enfureció aún más a la vecina. Para cuando finalmente terminaron la ceremonia, Ansol decidió salir y averiguar qué quería. Pero la rubia no entendía por qué debía molestarse si, después de todo, ella era la dueña del lugar. Ansol lo comprendía, aunque tampoco podía negar que, en esta historia, no eran precisamente los buenos. Al escuchar esto, Yeon se quedó sin palabras. Cuando Ansol abrió la puerta para disculparse por la tardanza, notó algo inusual. Había una nota pegada en la entrada, recriminándoles el ruido. Al leerla, se dio cuenta de que la vecina ya se había quejado antes y les exigía que dejaran de hacer misas. Pero lo más inquietante era que no era solo una nota. Al mirar a su alrededor, vio que había más pegadas a lo largo del pasillo del edificio. No entendía qué estaba pasando. ¿Cuántas había colocado? ¿Cómo lo había hecho tan rápido? Atónito, comenzó a recorrer el lugar y descubrió que también estaban pegadas en las paredes de las escaleras. Dándose cuenta de que le tomaría bastante tiempo quitarlas todas. En ese momento, la casera salió y, al ver lo que hacía, le preguntó por qué se molestaba en despegarlas. Ella, por su parte, estaba impresionada de que la vecina hubiera sobrepasado sus límites. Ya sabía que en el edificio había alguien particularmente sensible al ruido, pero ese día parecía haber perdido completamente la cordura. Luego quiso saber la opinión de Ansol. Él, sin comprender bien a qué se refería, esperó su explicación. Yeon entonces le preguntó si no le parecía injusto que alguien les exigiera detenerse, cuando en realidad solo estaban solucionando el tema de su renta. Además, le recordó que estaban en su propiedad. ¿De verdad debía obedecer solo porque alguien más se lo pedía? Ella había comprado todo el condominio con su dinero, así que no entendía por qué debía preocuparse por lo que opinaban los demás. Ansol, por su parte, solo quería que dejaran el cáliz de lado, al menos mientras estuvieran afuera. Pero, antes de que pudiera decir algo más, Yeon lo sorprendió besándolo. Luego comentó que había estado pensando en algo, creía que él debería hacerse cargo del edificio. Sentía que empezaba a enfermarse de encargarse de todo por sí sola y, por lo que veía, Ansol probablemente sobresaldría si comenzaba a involucrarse en ese tipo de asuntos.
Por ello, le propuso pagarle 4.000 wons al mes, además de permitirle ayudarla a purificar su corazón, como lo había hecho ese día. Aunque Ansol no comprende del todo sus palabras, pues no es alguien que se vendería tan fácilmente, para ella parecía que le estaba ofreciendo dinero y una casa, justo lo que necesitaba. Entendía que probablemente él estaba cansado de discutir con la gente, y si aceptaba convertirse en su compañero nocturno cuando ella lo dispusiera, le pagaría por todo. Luego, podría hacer lo que quisiera mientras cumpliera con su parte. Esperaba que fuera un buen trato, pero si a él no le parecía, podía olvidarlo. Ansol le pidió un momento para pensarlo, en su mente no sabía qué decidir, pues sentía que, de aceptar, se convertiría en una especie de sirviente. Sin embargo, Jeon mencionó que, como le gustaban las cosas bien hechas. Mientras lo pensaba, debían continuar con sus plegarias en ese mismo lugar. Justo cuando iba a comenzar con la oración, Ansol terminó aceptando la propuesta. Ella, en tono de broma, le dio la bienvenida como su querido hijito desempleado, aunque ninguno de los dos imaginó que aquella vecina entrometida los había escuchado. Tanto así que no comprendía por qué la administradora le había entregado la propiedad a un chico tan irresponsable, estaba convencida de que era un disparate. Mientras seguían con la ceremonia, Jeon sentía una profunda tranquilidad en su corazón, pues Ansol estaba purificando sus pecados más oscuros. Sin embargo, en un momento, el chico comenzó a leer la Biblia con más prisa, tropezó y terminó derramando el agua bendita. Jeon lo notó de inmediato y, con gesto serio, le preguntó por qué la había tirado, pues ahora todo estaba esparcido por el suelo. Ansol, en cambio, sentía que ya habían purificado su alma, por lo que pensó que esta vez no era necesario. Para la rubia, su forma de pensar era bastante extraña, pero le encargó que limpiara de inmediato, no quería que el olor se expandiera por todo el lugar. Además, si pensaba seguir viviendo ahí sin pagar renta, le recomendaba que hiciera las cosas como ella decía. Ansol solo suspiró, pero al ver hasta dónde había llegado el agua, maldijo la situación. Se había extendido demasiado lejos, y aunque pensaba que había sido un error derramarla, le fastidiaba tener que apresurarse a limpiar. Justo en ese momento, notó que las luces del pasillo de abajo estaban apagadas. Sintió que tal vez el sensor estaba averiado, pero cuando finalmente se encendieron, se tranquilizó al confirmar que no era un problema con el cableado. Sin embargo, su alivio duró poco, pues se dio cuenta de que la vecina fastidiosa estaba sentada ahí, avergonzada. Ansol se quedó mirándola y ella le devolvió la mirada fijamente. Aunque intentó hablarle, la chica salió corriendo y se encerró en su departamento. Él solo se quedó ahí, pensando en lo molesto que era todo. Mientras tanto, dentro de su departamento, la vecina intentaba recuperar el aliento tras haber corrido. Aún tenía presente el momento en que hizo contacto visual con ese bribón. Solo deseaba que la propietaria viera su descontento. Pero en medio de sus pensamientos, se sintió incómoda preguntándose si realmente era tan bueno tener una consagración en el pasillo. Para ella, era difícil de creer. Se cuestionaba si el chico era algún tipo de pervertido al que le gustaba que los demás supieran que tenía ceremonias en los pasillos. Sin embargo, no pudo ignorar el cáliz que él llevaba consigo. Algo dentro de ella comenzó a cambiar y terminó maldiciendo toda la situación. Por otro lado, Ansol le preguntó a Jeon por qué quería que él estuviera a cargo. Aunque ella seguía con su juego de roles y a él no le molestaba, quería conocer su verdadera razón. Ella respondió que lo había llevado a ese lugar porque era bueno en las misas. Pero Ansol sospechaba que debía haber algo más. Jeon se quedó pensando un momento y comentó que el condominio era difícil de mantener, ya que los residentes solían causar muchos problemas. Ansol no estaba seguro de si se refería a la chica que había visto la noche anterior, ya que probablemente ella había escuchado todo. La rubia continuó diciendo que había oído que había alguien en el edificio de quien todos los inquilinos se quejaban constantemente. A partir de ahora, quería que él se encargara de ese asunto. Para ella, ayudar a una persona sin empleo y tener ceremonias relajantes era lo que llamaba dependencia mutua. Ansol, en cambio, quería saber por qué era un problema que los demás inquilinos se quejaran de alguien con tanta frecuencia. La rubia, sin rodeos, le dijo que él mismo lo había visto.
Sabía que aquella chica era del tipo de persona que, en cuanto algo le molestaba, tomaba medidas exageradas. Y no era la primera vez que actuaba de esa forma. Ya había cruzado la línea de la histeria. No tenía por qué preocuparse por aquella chica, al menos no mientras no la tuviera de frente. Aún así, por si acaso, lo mejor era mantener su cuerpo en forma. Con ese comentario, se despidió, aunque Ansol no entendía del todo a qué se refería. Para Yeon, no habría ningún problema siempre y cuando hiciera lo que tenía que hacer. Al salir al estacionamiento, ella le recordó lo que debía cumplir para recibir su paga. Ansol lo tenía claro, tendría que esforzarse para ganarse la quincena. La rubia lo felicitó, mencionando que solo necesitaba trabajar un poco en su expresión, y esperaba no arrepentirse de haber confiado en él. Sin embargo, aunque intentara relajarse, era una persona que no evitaba los reclamos, sobre todo porque tenía ceremonias en los pasillos, aunque, en cierta forma, entendía el motivo de la queja. Si estuviera en el lugar de esa persona, también le habría molestado. Preguntándose qué haría un buen administrador en esas situaciones. De cualquier manera, no quiso darle demasiada importancia. En cuanto pudiera, se encargaría de quitar los carteles escritos a mano. Pero justo cuando se disponía a hacerlo, la vio en las escaleras. Su rostro se encendió de inmediato, y para su sorpresa, la chica también se sonrojó al notarlo. No esperaba encontrársela tan rápido, pero aún así la saludó. Le preguntó si había sido ella quien tocó el timbre la noche anterior. Le explicó que, si había hecho demasiado ruido, fue por ciertas circunstancias, pero que tendría más cuidado para no causar problemas. Ella frunció el ceño, sin entender qué quería decir con circunstancias. Ansol asintió, aunque en su mente sabía perfectamente que la expresión de la chica delataba su incredulidad. Entonces, al notar los papeles en sus manos, le preguntó si se encargaría de retirarlos. De no ser así, él mismo lo haría. Le pidió que le diera los que ya había quitado, para deshacerse de ellos. Pero en lugar de responder, ella simplemente lo miró con una mezcla de enojo y sonrojo. Ansol insistió en si lo había escuchado, pero la chica parecía estar más enfocada en los latidos acelerados de su propio corazón. Finalmente, le respondió que no necesitaba ayuda, y mucho menos de alguien como él. Ansol no entendió a qué se refería, hasta que ella le recriminó que ni siquiera le había preguntado por qué pegó los carteles en primer lugar. Le dejó claro que fue porque personas como él y la casera hacían demasiado ruido sin preocuparse por los demás. Y no era cualquier tipo de ruido, sino alabanzas tan intensas que ni siquiera podría describirlas. No permitiría que alguien como él la ayudara. Si no lo sabía, ya circulaban rumores de que parecía un simple vendido que seguía órdenes como un perro solo para recibir unos cuantos ingresos. Además, alguien como él, que actuaba tan fuerte y orgulloso, no podía ser considerado un hombre, al menos porque era un cualquiera. Ansol sintió como la frustración lo invadía. En su mente, reconoció que esa era la razón por la que nunca se molestaba en disculparse. Cuando lo hacía, la gente comenzaba a sentirse superior y a soltar tonterías. ¿Acaso ella creía que estaba en un nivel más alto solo por haber pegado unos carteles? Ahora sí, la veía como una loca, lo que la volvía aún peor. Pero justo cuando estaba a punto de soltar algún comentario, recordó su problema con el dinero y la advertencia de Yeon sobre hacer su trabajo si quería recibir su paga. No valía la pena seguir discutiendo. Lo mejor era retirarse. Así que, sin más, le dijo a la chica que se marchaba y la dejaba con sus asuntos. Antes de irse, le recomendó que la próxima vez tuviera el valor de decirle las cosas de frente, en lugar de actuar como una demente. A partir de ese día, él sería quien administrara el edificio y más tarde publicaría su información de contacto en la pared. Sin embargo, la chica solo lo observó alejarse, admirando el perrazo que se cargaba. Quiso mostrarse indiferente, pero la imagen de Ansol alejándose no salía de su cabeza. Maldijo su propio comportamiento, sintiéndose atrapada en una situación incómoda. Finalmente, lo llamó para que se detuviera. Ansol volteó a verla, intrigado. Sin mirarlo directamente, ella extendió los papeles que tenía en las manos y le pidió que la ayudara a tirarlos.
Admitió que había pegado demasiados por todo el edificio y que ni siquiera sabía en qué estaba pensando. Se disculpó por lo que había dicho antes, incluyendo lo que escribió en los carteles, aclarando que todo fue por impulso. Aseguró que se encargaría de quitarlos por su cuenta, pero solo esperaba que él se deshiciera de esos. Ansol asintió, pero en su mente no dejaba de preguntarse el motivo de su repentino cambio de actitud. Ahora que lo pensaba, se veía más linda que antes, aunque no estaba seguro de si debía ser amable con ella. Ansol le comentó a la chica que podía contactarlo si tenía algún problema, pero ella solo se quedó en silencio, sonrojada por lo que veía. Antes de que él se marchara, quiso hacerle una pregunta. Aunque estaba nerviosa, finalmente se atrevió, le preguntó cuánto tendría que pagar si quería una consagración con él. Las palabras resonaron en la cabeza de Ansol. La miró incrédulo, sin saber cómo reaccionar, la chica no sabía qué sucedía. Pero él aclaró que no era esa clase de persona, y la pregunta le pareció insultante. Supuso que ella lo decía por lo que había visto el día anterior, la conversación que tuvo con la casera sobre dinero y la misa que celebraron. Sin embargo, que lo preguntara tan abiertamente lo molestó aún más. Se preguntó si siempre era así, diciendo lo primero que se le venía a la mente sin preocuparse por las consecuencias. Prefirió ignorarlo, fingiendo que no había escuchado nada, y se despidió. Sunbin se quedó sola, preguntándose si no debió haber dicho eso. A su parecer, Ansol seguía siendo un cualquiera, por mucho que él lo negara. Más tarde, Yeon notó que Ansol estaba de peor humor que en la mañana. Al preguntarle qué pasaba, él mencionó que se había encontrado con la chica del departamento 301. Solo de pensar que tendría que seguir viéndola le provocaba un dolor de cabeza. Su encuentro fue breve, así que no podía decir qué tipo de relación tendrían en el futuro. A Yeon le pareció curioso que no lo hubiera notado aún, pero Ansol no entendió su comentario. Ella simplemente se refería a si quería una consagración con Sunbin o no. Para Ansol era un tema sin importancia, pero para Yeon significaba mucho, después de todo, por eso lo había contratado. Ni siquiera se planteaba la idea de hacerlo, pues estaba seguro de que Sunbin solo decía cosas sin pensar. A Yeon le pareció curioso su actitud y le preguntó si acaso la apariencia de la chica era un problema. Ansol no entendía por qué seguía insistiendo con ese tema, pero dejó en claro que chicas como Sunbin no eran de su tipo. Para Yeon era evidente, él siempre había preferido a chicas dulces e inocentes, con cabello largo y liso. Solo tenía que ver su galería de fotos, llena de celebridades que lucían exactamente igual. Sin embargo, ella seguía intrigada por su mal humor. Ansol, sin querer entrar en detalles, dijo que si le contaba, se molestaría. Eso solo despertó más la curiosidad de la rubia, quien insistió en saberlo. Para ella, las buenas impresiones eran importantes, sobre todo si él quería ganar dinero. Fue entonces cuando notó que el cáliz de Ansol parecía querer decir algo. Él se quedó en silencio por un momento. En su mente, sabía bien que otra vez estaban de vuelta con los preparativos de la misa. En el fondo, tenía claro que su relación con Yeon no era más que eso, un vínculo basado en las ceremonias. Ser casero y administrador del edificio era solo una fachada. De hecho, alguien como él, que ni siquiera podía hacerse responsable de su propia vida, debería sentirse agradecido de que su relación con Yeon siguiera intacta. Aún así, las palabras de Sunbin seguían rondando en su cabeza. Se había molestado cuando ella lo llamó un cualquiera, pero, siendo sinceros, su situación actual contradecía su enojo. Estos pensamientos deprimentes lo abrumaban. Finalmente, decidió contarle a Yeon lo que había pasado. Le explicó que se encontró con Sunbin en las escaleras después de limpiar el pasillo. La vio quitando los carteles y pensó en ayudarla, pero algo la molestó y de repente fue grosera con él. Yeon le preguntó si eso había sido todo. Ansol mintió al decir que sí, reconociendo que Sunbin era de esas personas que reaccionaban con agresividad sin importar lo que dijeras. Era fácil notar que pasaba demasiado tiempo en Internet. De hecho, no estaba equivocado. Sunbin había escrito de manera anónima una publicación sobre lo ocurrido, buscando la opinión de otros.
Al principio, recibió comentarios de personas con situaciones similares, pero otros le hicieron notar su error. Aunque eso la molestó, terminó reconociendo que tenía la culpa, algo que, en el fondo, ya sabía. Sobre todo, porque veía a Ansol como su tipo. Pero de repente, sin poder evitarlo, se sintió como una niña enamorada y, sin darse cuenta, dejó un comentario relacionado con la religión. Sunbin comenzó a reprenderse a sí misma por lo que había hecho, llamándose loca una y otra vez. Se preguntaba qué haría si se lo encontraba de nuevo, ahora que la vergüenza inicial había pasado un poco. Para ella, la única solución era mudarse, pero no tenía a dónde ir. Frustrada, arrojó su almohada con fuerza, maldiciéndose por su estupidez. Al final, decidió que lo mejor sería disculparse primero. Sufrir en silencio no solucionaría nada, pero tampoco sabía exactamente qué decir. Un simple lo siento, dije algo difícil sin saber nada no parecía suficiente ni adecuado para alguien a quien solo había visto una vez. Intentó reformularlo, pero si era sincera, aún pensaba que él era un cualquiera. Sin embargo, tampoco quería hablar como si tuviera toda la culpa, porque él no era completamente inocente. La situación la enfurecía. Todo esto no habría pasado si no hubieran hecho tanto ruido en primer lugar. Si su situación fuera diferente, ni siquiera tendría que preocuparse por algo como esto. Mientras tanto, Jeon limpiaba el cáliz y le comentó a Ansol que podían rezar en ese lugar. Él, sin embargo, prefería hacerlo en la habitación de al lado, pues no quería volver a molestar a los vecinos de abajo. A ella no le parecía un problema, pero para Ansol era importante. Ahora era el administrador del edificio, o al menos tenía que aparentarlo. Jeon lo miró con cierta picardía y le preguntó si estaba intentando proteger su imagen para ganar puntos con una chica que, en tan solo un encuentro, parecía haber fortalecido su fe. Ansol se apresuró a recordarle que no era así. Pero Jeon notó algo peculiar, el cáliz estaba brillando más de lo normal, incluso antes de sacarlo del estuche. Ansol intentó restarle importancia, diciendo que le pasaría a cualquiera. Para desviar la conversación, se excusó mencionando que la rubia tenía unos sentimientos bastante grandes esperando que no vistiera así y, considerando que lo hacía como si viviera sola, no tenía a dónde más mirar. Jeon bromeó con él, preguntándole qué podía hacer con esos pensamientos suyos. Ansol se dio cuenta de que seguía con su juego de actuar como una madre sobreprotectora, aunque ella no estaba segura de si realmente estaban jugando. Le dio un pan directamente en la boca, pensando que si lo alimentaba así, dejaría de hacer preguntas. Entendía que, en el fondo, Ansol aún dependía de ella en muchos aspectos. Para enfatizar su punto, lo llamó hijo con un tono burlón, pero en forma de pregunta quiso saber si estaría bien que fueran a la otra habitación para rezar. Mientras estaban en sus oraciones, Sunbin se encontraba afuera, a punto de tocar el timbre. Sabía que la casera estaba en casa, pero notó que la puerta estaba ligeramente abierta. Se preguntó si acaso estaban teniendo una ceremonia con la puerta abierta. En ese momento, Ansol estaba escuchando la lectura de la Biblia y notó que Jeon parecía estar particularmente ruidosa ese día. Hizo un comentario al respecto, aunque ella le respondió que era su imaginación. Sin embargo, por la expresión de su rostro, parecía avergonzada. Si Sunbin llegara a escuchar algo, tendría que estar pegada a la puerta, lo que, en efecto, estaba haciendo en ese mismo instante. Jeon continuó hablando, preguntándose qué podría decir Sunbin esta vez si llegaba a escuchar algo. Tal vez pondría otro cartel que dijera estoy celosa que la unidad 401, así que no debían celebrar misas. Aparte de eso, no tenía mucho más que hacer. Para ella, Sunbin solo podía escribir publicaciones extrañas en internet o quejarse de manera pasivo-agresiva. Así que le pidió a Ansol que dejara de preocuparse y se concentrara en hacer bien su trabajo, esperando que lo entendiera. Desde el otro lado de la puerta, Sunbin escuchó cada palabra y sintió que la sangre le hervía. Se preguntó por qué tenía que escuchar a esos monos rezar todos los días. Sin poder contener su frustración, azotó la puerta con fuerza. En su mente, revivió una memoria desagradable. Recordó a una pareja burlándose de ella, llamándola tonta a pesar de su buen aspecto y físico.
La chica de aquella pareja le había dado un consejo cruel: si tenía una personalidad tan negativa, nunca lograría llamar la atención de los chicos. Pero Sunbin seguía convencida de que Yeon había comprado a Ansol como si fuera un cualquiera y que por eso solo estaba presumiendo de tener una misa con él. Como si cualquier persona no pudiera hacer lo mismo. No importaba cuánto costara. Si era necesario, ella también conseguiría a Ansol. Cueste lo que cueste. Pero en ese momento, se escucharon pasos apresurados. De repente, la puerta se abrió de golpe y apareció Ansol, ansioso por descubrir quién los estaba espiando. Para su sorpresa, era Sunbin. Ella, avergonzada, no podía evitar fijarse en el brillo del cáliz y preguntarse si con eso podría llegar a rezar. Sin embargo, Ansol solo parecía confundido con su analogía. Cuando él mencionó el número del departamento de la chica y preguntó qué hacía ahí, Sunbin salió corriendo. En su mente, se maldecía una y otra vez. Tenía que irse a casa lo antes posible, pero justo en ese instante sintió como alguien sujetaba su brazo. Era Ansol, quien lucía molesto. Le preguntó por qué había estado golpeando la puerta, qué hacía frente a ella o si acaso había mirado dentro. Sunbin, visiblemente nerviosa, no encontraba las palabras para explicarse. Ansol pensó que solo tenía que hablar con ella, pero no entendía por qué se veía tan inquieta. Aún así, Yeon le gritó insistiendo en que él se fuera a cambiar antes de salir o regresara al departamento. Ansol lo comprendió e iría en un momento. Pero no sabía por qué le costaba tanto a Sunbin pronunciar una palabra, esperaba que dejara ese comportamiento extraño y le hablara directamente si tenía algo que decir. Después de todo, no volvería a soltarla si intentaba escapar de nuevo. Mientras tanto, Sunbin se quedó pensando en lo sucedido y en el agarre de Ansol en su brazo. Se preguntaba si las manos de los chicos siempre eran tan gruesas y largas, o si su casera siempre había sido guiada por él con esas mismas manos en el camino de Dios. Cuando Ansol regresó, Yeon le preguntó si pensaba salir vestido así. Él respondió que no tenía opción, ya que la puerta se había cerrado de golpe y pudo haber sido cualquiera. Luego, le preguntó a la rubia por qué estaba abierta en primer lugar. Yeon se quedó pensando y supuso que alguien olvidó cerrarla bien, probablemente la chica del departamento 301. Entonces, le preguntó a Ansol que se sentía atrapar al delincuente en el acto. Aunque para él esa palabra sonaba algo exagerada, no pudo evitar notar que Sunbin ni siquiera le dirigió una sola palabra cuando la descubrió. Era como si estuviera tratando con otra persona. No estaba seguro, pero de algún modo sintió alivio por ambas partes. Sin embargo, como administrador del edificio, le preocupaba encontrarla. Para Yeon, en cambio, le parecía genial que él asumiera la responsabilidad y expresara sus preocupaciones. Después de todo, el título de administrador era algo superficial. No lo había llamado para que se encargara de todo perfectamente, solo lo mantenía cerca para disfrutar cómodamente de su pasatiempo. Aún así, no lo detendría si quería tomárselo en serio. Para ella, el título de buen hijo sonaba mejor, esperando que él estuviera de acuerdo. Ansol, sin embargo, no le dio mucha importancia. Por lo tanto, Yeon propuso que tomaran un baño y se fueran a dormir, ya que al día siguiente tendrían un día libre. Mientras tanto, en otro lugar, Sunbin tocaba la guitarra en solitario. Estaba tan concentrada en su melodía que, en un descuido, tiró un vaso con agua bendita. En ese momento, Ansol apareció, listo para guiarla por el camino de Dios. Sunbin se sonrojó por la situación, pero de pronto, una ventana de peligro surgió, no tenía suficiente información para continuar con la simulación que había preparado. Sunbin ya lo sabía y se maldecía a sí misma, pues ni siquiera podía imaginarse teniendo una consagración. Sin embargo, entendía perfectamente que todo había sido parte del plan de Yeon. Después de todo, ella había dejado la puerta entreabierta a propósito para provocar una reacción en ella, y lo había logrado. A la mañana siguiente, Yeon estaba hablando por teléfono. Parecía que alguien había roto su promesa, cambiando las cosas a su conveniencia. Además, esa persona había asegurado que respetaría su decisión mientras estuviera trabajando. Sin embargo, ella solo podía culparse por haber confiado en su padre,
deseando que a partir de ese momento él dejara de hacerle promesas vacías. Cuando colgó, notó que Ansol ya se había despertado bastante temprano. Él le preguntó si no iban a salir a almorzar, pero ella respondió que el plan estaba cancelado porque tendría que ausentarse unos días. Le pidió que cuidara el lugar en su ausencia. Cuando Ansol le preguntó la razón, Jeon explicó que era por trabajo. La habían estado presionando para que fuera sin opción a negarse, pero era algo urgente y necesitaba ayuda para escoger ropa. Aunque ya se lo había dicho el día anterior, prefirió repetírselo una vez más. Esperaba que él se quedara tranquilo, sin causar problemas y simplemente guardando silencio, ya que regresaría tan pronto como terminara con el encargo. Cuando Jeon se fue, Ansol se quedó pensando en lo que ella quería decir con no causar problemas y quedarse callado. No era un niño al que hubiera que disciplinar, aunque posiblemente ella lo veía así y por eso le hablaba de esa manera tan frecuente. Aún así, sabía que su jefa le pedía simplemente hacer lo que le decían, y eso hacía que su trabajo fuera cómodo y estable, con pocas responsabilidades. Tener a alguien como ella tan cerca era una bendición, especialmente porque siempre lo despedían de sus empleos a medio tiempo cada vez que decía lo que pensaba cuando algo le molestaba. Había estado viviendo así por un tiempo y quizá ya estaba cansado de ello. Que le pidieran que no causara problemas y se quedara callado no sonaba tan mal, pero se preguntaba si realmente podría vivir de esa manera. En ese momento, escuchó la voz de Sun Bin llamándolo, lo que captó su atención. Para ella, encontrarse ahí era una simple coincidencia, pues solo estaba bajando las escaleras para ir al supermercado. Sin embargo, Ansol notó que ella solo estaba evitando hablar sobre lo sucedido la noche anterior. Pero él no pensaba dejarlo pasar. Quería saber por qué se había acercado a escuchar y qué era lo que iba a decirle. Le recordó que esta vez no la dejaría ir sin aclararlo. Ante esto, Sun Bin se puso visiblemente nerviosa, pero le preguntó si podían hablar de eso dentro de su departamento, dejando a Ansol sin palabras. Poco después, al entrar en el departamento, Ansol comenzó a observar el lugar. Ahora entendía cómo eran las otras habitaciones del edificio. Tenía que admitir que el espacio era más grande que el del departamento 401, donde él se alojaba. Aunque ambos eran más amplios que los lugares en los que había vivido antes. Se sorprendió al notar lo bien organizado que estaba todo. En un principio, se había imaginado que el lugar estaría hecho un desastre, como esas habitaciones de personas extrañas que pasaban el día viendo y leyendo manhwas en internet. Pero era todo lo contrario. Sin embargo, algo le llamó la atención. Una bolsa sobresalía debajo del fregadero. Se preguntó por qué la basura estaba ahí, ya que podía generar malos olores. Justo en ese momento, Sun Bin captó su atención y le preguntó si le gustaría sentarse. A Ansol no le importaba permanecer de pie, pero ella le advirtió que la conversación podría ser larga y esperaba que se sintiera cómodo donde quisiera. Ansol, sin entender a qué se refería con eso, fue sincero. No creía que fuera necesario. Si solo se trataba de que ella ofreciera una disculpa, lo único que quería era terminar con ese asunto de una vez. Pero Sun Bin, nerviosa, quería decirle algo más al chico. Sin embargo, para Ansol eso solo significaba que, de todas formas, terminaría disculpándose. Mejor que comenzara por ahí. Si prometía que no volvería a espiar frente a la casa de otra persona, sería suficiente. Aunque Sun Bin no dijo nada al principio, terminó admitiendo su error y se disculpó. Para Ansol, ese era un buen primer paso. Iban por buen camino. Por eso, quiso saber qué era lo que realmente quería decirle. Le advirtió que si volvía a hacerle una pregunta como la de la primera vez, se iría sin dudarlo. No estaba bromeando. Ante esto, Sun Bin se mostraba inquieta, tratando de encontrar las palabras correctas. Finalmente, confesó que la última vez que se vieron, había sido bastante dura y había dicho cosas inapropiadas. En el fondo, sentía que quería estar a su lado, aunque no de una manera espeluznante o exagerada. Solo quería rezar una noche junto a él. Lo que realmente quería preguntarle era algo muy concreto: ¿qué tipo de relación tenía con la casera? Ansol también se hacía esa pregunta en su mente. Recordó que,
años atrás, Jeon lo encontró cuando él estaba en una situación difícil. En ese entonces, le contó su historia, había salido furioso de su casa sin tener a nadie a quien recurrir. Lo habían despedido de todos sus trabajos a medio tiempo y no tenía dinero. A pesar de todo, recorrió múltiples agencias inmobiliarias buscando un lugar decente donde vivir. Jeon lo reconoció como el famoso y torpe hermano pequeño que, según muchos, estaba destinado a acabar en la calle tarde o temprano. A An-sol no le gustaba que lo vieran así, pero era cierto que su situación era precaria. Sin rodeos, le dijo a Jeon que no le importaba lo que su hermana le hubiera contado sobre él. Solo quería saber si tenía algún departamento disponible. Jeon, en efecto, tenía habitaciones, pero dudaba que se ajustaran a los estándares del chico. Sin embargo, para An-sol eso no era un problema. No pedía nada lujoso, solo un lugar con internet y agua caliente. Cuestionó a la chica sobre si no era capaz de rentar una habitación bonita y cara. Pero Jeon no se refería a sus estándares, sino a su nivel. Ningún propietario alquilaría una habitación sin ciertas garantías. ¿Cómo podía estar segura de que él podría pagar la renta? Ya sabía que había estado buscando departamentos, especialmente cerca de la estación. Lugares increíblemente bonitos que eran difíciles de conseguir para alguien en su situación. Aún así, resultaba que tenía una habitación disponible justo en la zona que él buscaba. Además, el hecho de que el hermano menor de su amigo hubiera tenido el descaro de buscarla en un lugar así la hacía sentir curiosidad. Sin embargo, había algo que le interesaba más. Si él aceptaba una petición suya, pasaría por alto su falta de solvencia. An-sol no comprendía bien a qué se refería, pero Jeon tampoco parecía dispuesta a explicarlo con detalle. Solo le pidió que recordara una cosa: de ahora en adelante, habría momentos en los que lo necesitaría con frecuencia, y él no podría negarse. Tendría que aparecer inmediatamente cuando ella lo pidiera. An-sol no entendía qué planeaba hacer con él, pero Jeon simplemente dijo que solo necesitaba compañía. Había cosas que la ponían nerviosa cuando estaba sola. Si aceptaba eso, podría vivir en una habitación justo frente a la estación. Así fue como se conocieron y comenzaron a vivir juntos en el mismo lugar. En el presente, An-sol desvió la mirada de Sun-bin y le respondió con tranquilidad: no tenían ninguna relación. Para él, Jeon era simplemente su jefa, una que pasaba la mayor parte del tiempo fuera de casa, y él, un conserje que cuidaba el edificio mientras ella no estaba. Le preguntó a Sun-bin por qué miraba hacia otro lado. Ella, haciéndose la desentendida, fingió que le dolía el cuello y dijo que durmió mal. Sin embargo, en su mente maldecía la situación, ya que ni siquiera An-sol y Jeon tenían una relación y, aún así, él insistía en que no era un cualquiera. Pero eso no le importaba ahora, se imaginaba que fueran pareja, o al menos eso asumía por sus palabras. Sun-bin, intentando ser más directa, le preguntó a An-sol si tenían tanta confianza como para celebrar una misa en el pasillo. Él admitió conocer a la casera desde hace tiempo, aunque pensaba que ni siquiera ella los consideraría cercanos. Además, le dejó claro que eso no le incumbía a Sun-bin, sobre todo porque una consagración no era algo que requiriera estar en una relación. Ella estuvo de acuerdo, pero en su mente seguía preguntándose si realmente no era necesario ser cercano a alguien para realizarla. Aunque no comprendía sus excentricidades, comenzó a dudar si todo el mundo pensaba de la misma manera o si ella era la única con una mentalidad diferente. Sin rodeos, le preguntó a An-sol si le resultaba agradable. Desde su perspectiva, parecía que a él no le importaba demasiado quien le consiguiera un lugar donde quedarse, siempre y cuando le dieran dinero y un techo, sin importar si se conocían bien o no. Esto hizo que An-sol le lanzara una mirada indiferente. Supuso que ella había vivido una vida bastante despreocupada. Luego, le preguntó si eso era todo lo que quería decirle, ya que consideraba que la conversación no tenía nada que ver con ella. Si no tenían otro tema del que hablar, él se marcharía. Pero Sun-bin le pidió que esperara. No entendía por qué se había molestado de repente. No comprendía qué le pasaba ni por qué todo era tan diferente a las historias que leía en internet. Se suponía que, si la veía tan indefensa, debía caer ante sus encantos.
Sin embargo, comenzaba a dudar si las cosas eran tan sencillas, incluso para alguien tan atractiva como ella. Aún con los nervios a flor de piel, le pidió a Ansol que le concediera un minuto más, pues tenía una última pregunta. Si él no estaba saliendo con nadie y podía celebrar una misa con quien fuera sin necesidad de ser cercano a esa persona, entonces, ¿habría algún problema en realizar una con alguien a quien apenas estaba conociendo? Eso era lo que quería saber. O, para ser más específica, le interesaba saber si el administrador del edificio podría realizar una ceremonia con uno de los inquilinos. Aclaró rápidamente que no la malinterpretara, pues solo preguntaba por simple curiosidad. Aunque reconocía que su pregunta podía prestarse a malos entendidos, insistió en que solo lo hacía porque él era el gerente del edificio. Ante esto, Ansol supuso que ella esperaba una respuesta inmediata. Poco después, vemos a Sun Bin preguntándose cómo era posible que Ansol la hubiera mandado a cambiarse para rezar en tan poco tiempo. Él, aunque la halagaba por su belleza inigualable, podía notar que su atractivo era, en gran parte, cuestión de genética. No obstante, decidió que le diría su opinión más adelante, una vez que lograra purificar su alma. Sin embargo, ella no quería que las cosas avanzaran tan rápido. En ese momento, Ansol comenzó a buscar los panes que Sun Bin había estado escondiendo. Una vez más, la halagó, esta vez por lo hermosos y grandes que le habían quedado, por lo que no podía esperar a tomarlos. Pero, en ese instante, también comenzó a hacer un jutsu para tranquilizar la corrupción de Sun Bin, algo que ella no había planeado y que sucedió con una rapidez inesperada. Para Ansol, Sun Bin lucía adorable completamente avergonzada. Quiso saber si estaba nerviosa, ya que le estaba mostrando aquello que tanta curiosidad le causaba. Mientras continuaba con su jutsu, notó que estaba surtiendo efecto, aunque ella reaccionó arañándolo. No entendía cuál era su problema, pero decidió ignorarlo y seguir buscando la paz a través de la guitarra. Le recordó que todo esto era por ella, que solo debía relajarse y disfrutar de la tranquilidad. Al notar que había liberado gran parte de la corrupción de su corazón, estaba seguro de que iban por buen camino. Ahora, lo importante era que ambos encontraran el camino del Señor. Sun Bin, aún confundida, le pidió que esperara. Ansol, sin rodeos, le preguntó si realmente estaba interesada o si solo estaba fingiendo. Podía elegir continuar o detenerse en ese momento. No entendía por qué, después de mostrarse tan decidida al principio, ahora dudaba. Sin embargo, ella no estaba concentrada en su pregunta, sino en el cáliz, que brillaba más de lo que había imaginado. Ansol la devolvió al presente al insistir en una respuesta. Sun Bin admitió que jamás pensó que la misa se daría tan rápido, algo que él comprendió. Luego, su mirada se posó en una caja que ella tenía guardada entre sus pantaloncillos. Sun Bin intentó disimular con una risa nerviosa, asegurando que no tenía idea de cómo había llegado ahí. Pero Ansol no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Quería que dejara de actuar como si no supiera nada. No entendía por qué se empeñaba en ser tan noble y pura cuando ya habían llegado tan lejos. ¿Se arrepentía o estaba avergonzada? Sun Bin negó rotundamente. Para él, eso solo significaba que podía continuar con los preparativos. Ahora que tenía el rosario a la mano, era momento de iniciar las plegarias. Sun Bin intentó detenerlo, pero al hacer el primer rezo, ella quedó impresionada. Se preguntaba por qué se había detenido a mitad del párrafo. Ansol le explicó que solo había hecho una pequeña pausa antes de comenzar a leer la Biblia, ya que quería saber cómo se encontraba. Sin embargo, en la mente de la chica, estaba más concentrada en el hecho de que aún no habían terminado. Ansol siguió leyendo sin detenerse, convencido de que era la mejor manera de encontrar la paz. Aunque no tenía la más mínima idea del tipo de persona que era Sun Bin, había algo de lo que estaba seguro, era totalmente de su tipo. Tomó un par de panes y comenzó a jugar con ellos, lo que provocó que Sun Bin lo reprendiera. Para él, solo estaba guiándola en la consagración. Sun Bin, aún sorprendida, jamás imaginó que le dolería tanto el alma. Pero Ansol sabía que su corazón decía otra cosa. Descubrió su punto débil en unos botones de gomita y decidió jugar un poco con ellos. A pesar de la vergüenza de Sun Bin,
para él eso solo significaba que estaba en el buen camino del Señor. De hecho, estaba a punto de ir por agua bendita, pues su corazón aún estaba corrupto. Siguió con sus plegarias como de costumbre, convencido de que, al menos, su alma era honesta. Cuando por fin utilizó el agua junto al rosario, notó que había usado bastante más de lo esperado. Se preguntó si acaso la consagración del día anterior no había sido suficiente, aunque sentía que había algo más. Ansol reconocía que había sido una ceremonia revitalizadora. Hacía mucho tiempo que no tenía una misa tan serena. Sun Bin, aunque normalmente era arrogante, ahora estaba desmayada. Aquello le hizo sentir una extraña superioridad. Mientras la observaba, comentó que había empezado a disfrutar de la ceremonia y le preguntó si le gustaría continuar. Sun Bin, sin entender, se quedó sin palabras. Para él, tenía un talento natural para hacerlo sentir tranquilo, lo que confirmaba aún más que era su tipo. No veía ningún problema en continuar. En realidad, esperaba que ella comprendiera que seguirían con las plegarias hasta que encontrara la paz, ya que tienen un largo camino por recorrer. Por ello, inició una nueva oración, esta vez por el bienestar de un perrito. Sun Bin, sin saber cómo reaccionar, solo lo miró en completo silencio. En un departamento cercano, una chica se despertó por el escándalo. Se preguntaba qué era todo ese ruido que no la dejaba dormir y por qué estaban aplaudiendo en la habitación de al lado. Mientras tanto, Ansol y Sun Bin continuaban con sus oraciones. Para él, sus reacciones eran adorables, incluso si ella no quería que la escuchara. Pensaba llevarla hasta el final y, por curiosidad, quiso saber dónde había aprendido a ser tan linda. Sun Bin no entendió la pregunta, pero Ansol quería saber quién le había enseñado a orar de esa manera, como si estuviera incitándolo a seguir con la misa. Su reacción sonrojada le hizo ver que no importaba si no respondía, él seguiría leyendo la Biblia hasta que el cáliz se apagara. Para su sorpresa, Sun Bin admitió que nadie le había enseñado nada nunca. Aquello intrigó a Ansol. Ella repitió sus palabras, preguntándole si acaso pensaba que estaba actuando. Cada vez que lo escuchaba leer una estrofa, sentía que le aplastaban los pulmones. Ansol quedó sin palabras. Su confesión no enloquecía, pues solo podía reconocer que el cáliz brillaba demasiado con ella. Para él, eso significaba que podía guiarla por la palabra del Señor sin necesidad de entrenamiento, pues su alma parecía haber nacido con un don para una consagración así. Sun Bin negó rotundamente, preguntándole de qué estaba hablando, pero Ansol, al verla tan religiosa, quiso saber si solo estaba fingiendo inocencia. Esperaba que lo aceptara sinceramente, así podrían disfrutar mejor de la ceremonia. Sin embargo, ella reafirmó que no se refería a eso. Ansol, pensándolo mejor, le preguntó qué tenía de malo verla tan devota, aunque supuso que quizás por eso la ceremonia le parecía aburrida. De repente, se disculpó. Necesitaba ir por más agua bendita. Tras revitalizar el alma de Sun Bin, sintió un gran alivio, como si hubiera sido su primera consagración. Al ver su estado, le preguntó si se sentía bien. Sabía que se había desmayado un poco por el cansancio, pero aún así no había hecho demasiado. No intentaría continuar la ceremonia si ella estaba así, aunque en su interior aún no se sentía satisfecho. Sun Bin, completamente agotada, sentía que no podía seguir adelante. Para ella, era como si estuviera muriendo y no entendía cómo él aún tenía energía. Ansol le recordó que ella había sido quien quiso iniciar la ceremonia en primer lugar y que él había hecho todo el trabajo, pero ella era la que terminó cansándose. Sun Bin, exaltada, gritó que también tenía derecho a quejarse, además de que sentía su alma completamente entumecida. Para Ansol, se quejaba como alguien que acababa de perder la pureza del corazón, lo que solo la enfureció más. Molesta, le preguntó si ser un maníaco pervertido era algo de lo que podía estar orgulloso. Ansol, lejos de sentirse ofendido, sonrió. Reflexionando, le preguntó si realmente era su primera misa, pues sus rezos no lo parecían. Al verla aceptar todo lo que había pasado, pensó que debía tener algo de experiencia. Cuando intentó saber más, Sun Bin reaccionó pateándolo.
No entendía por qué la hacía ver como si ella fuera la pervertida, aunque Ansol no comprendía en qué momento la había tratado así. Para ella, sus palabras la hacían sonar de esa manera. Tomó una almohada y se la arrojó con fuerza, pero ésta salió volando hasta el fregadero. Alarmada, observó el lugar donde había caído. De entre los objetos caídos, varias bolsas de basura quedaron al descubierto. Ansol se preguntó qué era todo eso. Al contarlas, eran alrededor de 10, lo que le parecía increíble. No entendía cómo podía haber acumulado tanta basura en un solo sitio. Sun Bin, nerviosa, temblaba sin saber qué decir. Cuando Ansol le preguntó si acaso no limpiaba, ella no supo cómo responder. Se excusó diciendo que estaba ocupada con su trabajo en casa, que le consumía todo su tiempo. Aunque él era el administrador, ella pagaba su estancia, así que no veía razón para que él interfiriera en algo así. Ansol se acercó a inspeccionar el fregadero y encontró un hongo creciendo en las tuberías. De inmediato, supo que era un peligro para su salud si llegaba a beber agua de ahí. Sin embargo, quiso saber qué había escuchado antes, así que le preguntó a Sun Bin si realmente creía que él no podría intervenir en algo como esto. Su tono la preocupó. Luego de un momento, Ansol decidió darle un consejo de vida. Explicó que el hongo viajaba a la velocidad de la luz y que, si no se controlaba, podía expandirse a las paredes, al pasillo e incluso a otros departamentos. Quiso saber qué tan ocupada estaba como para no limpiar su departamento al menos una vez. Si él no lo hubiera descubierto, la situación habría sido mucho peor. Aunque Ansol era justo con quienes no limpiaban, lo de Sun Bin era un caso extremo. Sun Bin, aún enojada, quiso saber si él realmente limpiaba constantemente, pues de algún modo ya había recogido toda la basura. Para Ansol, todo significaba que Sun Bin simplemente había pospuesto la limpieza hasta que su porquería se apiló. Aún así, le encomendó que lo siguiera para tirar todas las bolsas. Sun Bin no entendía por qué la estaba ayudando, ya que ella era quien vivía ahí. Ansol le recordó que él era el administrador. Aunque ella pudiera verlo como un cualquiera, lo hacía para que reconociera su rol como gerente. Le preguntó si le parecía bien, pero en ese momento sonó el timbre. Ansol la miró con curiosidad y le preguntó si esperaba a alguien. Sun Bin negó, pero él insistió en que abriera, ya que tenían que salir. Al hacerlo, se encontró con Sasa, quien, decepcionada, comentó que se acababa de despertar y no sabía qué hacer. Le explicó que tenía que ir a su trabajo de medio tiempo y estaba ocupada ese día, así que no tenía tiempo para dormir. Además, le recordó a Sun Bin que debía hacer silencio durante el día y le preguntó qué había estado haciendo para hacer tanto ruido. Ansol observó a la recién llegada con interés. Algo en ella le hacía pensar que era extranjera. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Sasa se percató de su presencia y le preguntó a Sun Bin si acaso él era su exesposo. Sun Bin, escandalizada, lo negó de inmediato. Sasa, intrigada, explicó que lo preguntó porque, hace un momento, lo que escuchó sonaba como si estuvieran teniendo una ceremonia. Sin perder la oportunidad, miró a Ansol con una sonrisa y comentó que era bastante lindo. Luego, con una pizca de curiosidad, volvió a preguntar si realmente no era el exesposo de Sun Bin, agregando que quería saber qué pensaba de ella. Sin previo aviso, le preguntó directamente a Ansol si quería que fuera su esposa. El ambiente se tornó tenso y un silencio abrumador llenó la habitación. Antes de responder a semejante pregunta, Ansol decidió aclarar la situación y preguntó quién era ella. Sasa se presentó como la inquilina del apartamento 302. Sun Bin, por su parte, quiso saber de qué estaba hablando su amiga. Justo cuando iba a responder sobre Ansol, él se dio cuenta de que todo era un malentendido. Explicó que solo era el gerente del edificio. Esto sorprendió a Sasa, ya que ni siquiera sabía que tenían uno. Pero entonces, cayó en cuenta de lo que había escuchado antes. Lo que había sonado como una ceremonia era, en realidad, una interacción entre un gerente y una inquilina. Ansol negó rotundamente y explicó que solo habían hecho ruido porque estaban limpiando, sobre todo porque su amiga tenía un gran desorden acumulado. Sasa, al escuchar esto, entendió que,
como gerente, también debía hacer esas cosas por los inquilinos. Le pareció genial y, sin dudarlo, le preguntó si podía pedirle un favor en el futuro. Ansol aceptó, aunque en su mente reconoció que nunca había tenido la experiencia de ser gerente de un edificio, así que no sabía exactamente qué tareas implicaba su cargo. Aún así, Sasa le agradeció su ayuda. Mencionó que, originalmente, había ido para quejarse del ruido, pero ahora estaba feliz de haber pasado. Le dijo a Sunbin que debería haberle avisado antes que tenían a alguien como Ansol. Sin embargo, les recordó que, como solía dormir durante el día, prefería que hicieran la limpieza cuando ella no estuviera en casa. Con eso, se despidió rápidamente, dejando a Ansol y Sunbin sin palabras. Sunbin suspiró, diciendo que al menos se habían salido con la suya. Ansol, sin entender a qué se refería, la miró con extrañeza. Una vez que terminaron de tirar las bolsas, Ansol notó que eran más de las que había esperado. Sunbin, por su parte, comentó que al fin todo estaba limpio, así que ahora estarían bien. Ansol le entregó los guantes, esperando que los colgara en algún lugar para que se secaran. Ahora que conocía su nombre, le preguntó si debía llamarla Sunbin de ahora en adelante. Ella, sin darle demasiada importancia, le dijo que hiciera lo que quisiera. Sin embargo, luego quiso saber su nombre. Cuando Ansol se lo dijo, le pidió que, de ahora en adelante, no lo llamara simplemente el de ahí, sino por su nombre. También le mencionó que, si alguna vez quería pedirle un favor como el de ese día, estaba más que bienvenida a rezar en cualquier momento. Eso hizo que Sunbin se sonrojara de inmediato, pero rápidamente le dijo que lo olvidara. No volvería a pedirle algo así otra vez. Para Ansol, eso sonaba como si él la hubiera obligado, cuando, en realidad, la única razón por la que aceptó fue porque cierta personita se lo pidió. Aún así, Sunbin se mantuvo firme en que no volvería a pasar. Ansol, aunque encontraba divertido su enojo, sintió que eso debía ser suficiente para que ella se calmara. No creía que volviera a molestarlo nunca más. Sin embargo, al observarla mejor, notó que incluso cuando hablaba molesta, se veía realmente linda. Cuando Sunbin llegó a su departamento, solo pudo pensar en lo agotada que estaba. Sentía que le dolía todo el estómago. Más tarde, Ansol hablaba por teléfono con Jeon. Esta última aún no había llegado a su destino, lo que despertó la curiosidad de él, pues ya era casi de noche. No obstante, para Jeon no era nada serio. Había estado poniendo excusas para llegar lo más tarde posible, que le había surgido trabajo, que había mucho tráfico. En realidad, no le gustaba ir a su casa, y eso era algo que Ansol ya sabía. En ese sentido, ella era incluso peor que él. Para Jeon, darse cuenta de eso la hacía sentir todavía peor, sobre todo al compararse con él. Pero Ansol aprovechó la llamada para preguntarle algo que tenía en mente. Quería saber si su posición como gerente del edificio significaba que solo debía encargarse del edificio en sí. Jeon no entendió a qué se refería, por lo que Ansol terminó explicando que tenía curiosidad sobre cómo manejar a los nuevos inquilinos, especialmente porque había una que no era precisamente normal. Para Jeon, el propietario no tenía por qué meterse en la vida de los inquilinos, siempre y cuando pagaran a tiempo y no hicieran cosas peligrosas dentro de su casa. Cruzar esa línea podría llevar a que ellos se quejaran de una invasión a su privacidad. Esto preocupó a Ansol, pues después de todo lo que había hecho ese día, no estaba seguro de que sus acciones pudieran considerarse parte de sus tareas como gerente del edificio. Le preguntó a Jeon si debía preocuparse por ello, pero ella reafirmó que el título solo era una etiqueta que le había dado mientras vivía ahí. De hecho, no tenía ninguna responsabilidad real, ya que, al hacerlo gerente, le estaba ahorrando el problema de encargarse del edificio, aun cuando ella era la propietaria. No podía establecerse en otro lugar, así que lo mejor era dejarle eso a él. Esperaba que entendiera que no era necesario que trabajara duro. Ansol asintió, aunque Jeon, en tono bromista, lo llamó hijo y quiso saber si eso era todo. En ese momento, Ansol escuchó que alguien tocaba la puerta del edificio. Le explicó a Jeon que necesitaba colgar y la llamaría después, pero ella insistió en quedarse en la línea, ya que aún tenía un largo viaje y estaba aburrida.
Ansol le recordó que fue ella quien decidió tomar el camino largo a propósito. Sin más, colgó de inmediato. Al salir a ver quién tocaba, se encontró con Sun Bin parada frente a la puerta. Él quería saber qué la traía por ahí. Con el rostro ligeramente sonrojado, ella entendía que su presencia podía parecer extraña, considerando la manera en que se habían separado, pero tenía algo que decirle. Le preguntó si podía entrar. Ansol, un poco nervioso, aceptó. Un tiempo después, ambos se encontraban en una de las habitaciones, en plena consagración, buscando el camino del Señor. Sin embargo, lo que no sabían era que en la sala había una cámara conectada al teléfono de Yeon, quien observaba con interés lo que sucedía dentro. Durante la misa, Ansol notó que la corrupción dentro de Sun Bin era demasiado inestable, tanto que casi no le permitía moverse. Ella le pidió que esperara un poco, que la dejara descansar, pero él continuó leyendo la Biblia, cada vez más rápido, sin detenerse en ningún momento. Entonces, en un instante, Ansol la llamó y le pidió que lo mirara. Quería ver su rostro. Cuando Sun Bin lo hizo, él le dio un tierno beso. Con eso, pudo ir por el agua bendita para purificar el corazón corrupto de Sun Bin. Aún así, comenzó a burlarse de ella, diciéndole que no parecía su primer beso, ya que no estaba tan apenada. Pero al observarla mejor, notó algo extraño. Quiso saber qué le pasaba. Sun Bin, en su mente, se preguntaba por qué había ido a buscarlo en primer lugar. Regresemos en el tiempo, cuando Sun Bin estaba en su departamento, reflexionando sobre lo que acababa de vivir. Al fin había asistido a una misa, y no solo eso, sino que fue con alguien de buen cuerpo y cara decente, el chico que vivía con la casera. Ese pensamiento la hizo sonreír, tanto que no pudo evitar insultar a Yeon. Esperaba que ya no menospreciara a la gente de ahora en adelante. Para Sun Bin, la situación le recordaba a un NTR, tanto que hasta citó un diálogo de uno. Pero de pronto, se sonrojó. Para ella, la misa había sido algo increíble, sobre todo porque no sabía qué decir en el momento. Al final, fue una experiencia encantadora y bien encaminada. Ahora comprendía a Yeon, aunque en su mente comenzaron a aparecer fragmentos de la consagración que tuvo con Ansol. Entonces, se preguntó, si tuviera la oportunidad, ¿lo haría de nuevo? No era que lo deseara, solo sentía curiosidad. Después de todo, Ansol le había dicho que, si necesitaba otra misa, solo tenía que pedírselo. ¿Cómo podía decir algo así tan a la ligera? ¿Estaba loco? No podía creerlo. Solo pensar en ello le daban ganas de golpearlo hasta hacerlo desaparecer. No porque quisiera otra misa, por supuesto. Si realmente la deseara, simplemente la pediría. Sin embargo, al meditarlo mejor, se dio cuenta de que tal vez sí quería hacerlo. ¿Debería pedírselo? Poco después, Ansol quiso saber si Sun Bin había ido a buscarlo porque no tenía ropa y quería pedirle algo prestado. La chica le recordó que, cuando tiraron tantas bolsas de basura, en algunas había ropa. Para Ansol, eso no tenía ningún sentido. ¿Quién guarda cosas así? Cuando Sun Bin le preguntó si acaso no le creía, él la miró con preocupación, esperando que le dijera la verdad. Apenas habían pasado unas horas desde que él le dijo que podía avisarle cuando quisiera otra misa, y ahora lo estaba buscando. Sun Bin lo negó rotundamente, pero Ansol, observándola, notó que llevaba la misma ropa de antes, aunque ahora con un encaje color negro. Al fijarse mejor en la silueta, pudo ver con claridad lo que estaba tramando. Entonces, le preguntó nuevamente, si no lo buscó con esa intención, ¿entonces por qué? Sus palabras la delataron, pero para Sun Bin era evidente. Como había mencionado antes, no tenía nada de ropa, por eso seguía usando lo mismo de la tarde. Aunque, en realidad, lo que quería saber era si él vivía en esa casa con Yeon. Ese era su verdadero objetivo, pues si ella estaba ahí, tal vez podría prestarle algo de ropa. No planeaba otra cosa. Sobre todo, le cuestionó a Ansol si acaso se atrevía a pensar en ella de otra manera. Porque si ese era el caso, entonces era él quien quería una ceremonia. Ansol, por su parte, no entendía su reacción. Aunque ella decía lo que quería, no esperaba que lo sermoneara. Aún así,
comprendió su petición y mencionó que podía prestarle algunas prendas de Yeon. Esperaba que, en cuanto las tomara, se marchara, pues tenía que seguir limpiando. Mientras se alejaba hacia la sala, Sunbin lo detuvo con una pregunta: si ella hubiera pedido una misa, ¿él la habría aceptado? Ansol se detuvo, intrigado. Ella continuó, asegurando que, de haberlo pedido, él no habría rechazado. Él tardó un momento en responder, pero al final, lo confirmó. Lo habría hecho, pues le parecía linda. Luego, añadió que, si no tenía prisa, podía quedarse a comer algo antes de irse. Más tarde, Ansol tenía claro en su mente que tendría una consagración con ella porque era hermosa. Aunque, en realidad, también estaba pensando en calentar el ramen que le quedaba. No obstante, le comentó que iba demasiado rápido y le preguntó si estaba bien. Si seguía con su técnica de limpieza del cáliz de esa manera, perdería el apetito. Sunbin no le prestó atención, pero para él era increíble ver aquello. Ahora comprendía lo que ella tenía en mente desde el principio. Sin embargo, algo en su celular llamó su atención. Entre sus notificaciones, vio 3 mensajes sin leer de Yeon. Al abrirlos, leyó: «Estoy aquí». En el siguiente, Yeon le preguntaba si podía bajar al primer piso. Y en el último, le escribió: «Necesito un abrazo».